¿Cuántos de ustedes, hermanos, han escuchado la historia de Sansón? Esta mañana tuvimos la oportunidad de escuchar en la lectura que hizo nuestro hermano Adán, el capítulo 16 de Jueces, y leímos una porción de esta historia que muchos conocemos desde pequeños. Cuando era niño, yo miraba a Sansón y pensaba en él como una especie de superhéroe, el hombre más fuerte del mundo, el hombre que fue capaz de matar a un león con sus propias manos, un hombre con una fuerza sobrenatural que fue capaz de derrotar ejércitos enteros y hasta derribar un gran edificio con sus propias manos. Su historia me evocaba a esos superhéroes de Marvel, de los cómics, y pensaba en él como eso, como una especie de hombre especial, como un superhéroe bíblico. Pero por otra parte, la historia de Sansón también me confundía, porque la Biblia lo ponía como uno de los jueces, como un hombre que era usado por Dios. Y lo pone la Escritura a Sansón como un ejemplo. Y yo me preguntaba, ¿cómo lo pone la Escritura como un ejemplo cuando este hombre hizo tantas cosas malas? Sansón me confundía. ¿Por qué este hombre de Dios se enamoró de la mujer equivocada? ¿Por qué este hombre de Dios perdía tanto el control de sí mismo? ¿Por qué era tan necio? ¿Por qué era tan desobediente? Y aún así Dios lo usaba. Hoy, hermanos, pues entiendo que la historia de Sansón no es una historia de un cómics de acción, ¿no? Ahora entiendo que la historia de Sansón es una lección poderosa sobre la fe. Increíblemente, Sansón se encuentra en esta lista de héroes de la fe de Hebreos 11. Dice la Escritura en el verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Al crecer entendí que Sansón no era ningún superhéroe. Y después ya con una mente más de adulto, empecé a considerar a este personaje bíblico de una manera diferente. Comencé a pensar que la historia de Sansón había quedado registrada en la Biblia como una advertencia a la debilidad moral de los hijos de Dios, como una advertencia sobre ese pecado destructivo llamado lujuria. Pero esta visión, que seguramente algunos de ustedes también la tiene o la ha tenido, contrasta mucho con la forma en la que la Escritura recuerda a Sansón. Sansón está incluido aquí, hermanos, en esta porción de la Escritura, en Hebreos 11, junto a todos estos hombres que fueron loados por su fe. Él es uno de aquellos que alcanzaron la aprobación de Dios por su fe. Ese es el asunto de Hebreos 11. Esa es la característica de todos estos hombres que están aquí. No sus obras, su fe. Algunos pueden sorprenderse y decir, Sansón, junto a los padres de la fe como Abraham y Moisés. Sí, hermanos, sí, así es. Todos y cada uno de estos hombres que están aquí en esta lista de Hebreos 11 eran pecadores. Todos, no nomás Sansón, todos. Moisés desobedeció a Dios en el desierto. Abraham mintió y dudó. David, recuerden, David fue un adúltero y un asesino. Pero toda esta gente, hermanos, eran iguales.
pecadores, era gente imperfecta. Y dice, pero aquí, hermano, la Escritura nos dice que aún siendo pecadores, siendo imperfectos, estos hombres agradaron a Dios. Y esto es porque Dios no se agrada de los hombres por sus buenas obras, por lo que hacen. Dios se agrada de los hombres por una sola cosa: su fe. ¿Escuchó? La aprobación de Dios no se obtiene por méritos humanos, sino por la fe que descansa en su gracia. Nosotros vemos el versículo 38 de Hebreos que dice, de los cuales el mundo no era digno. Está hablando de estos hombres, incluido Sansón. Sí, hermanos, aquí también está hablando de Sansón. La humanidad, podemos decir de otra forma, la humanidad no era digna de cohabitar con hombres como Sansón. ¿Les incomoda eso? Aquí tenemos una paradoja divina, hermanos. Dios glorifica a los que el mundo menosprecia. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte? ¿Podrías tú imaginarte en esta mañana que Dios te llamara a ti un héroe de la fe a pesar de todas tus fallas? Tú mujer, tú hombre, considerado por Dios como un héroe de la fe al lado de Abraham y de Moisés. Tú te conoces y tú conoces tus fallas, y conoces tus pecados, conoces tus debilidades. ¿Te podrías imaginar que Dios te llamara a ti como un ejemplo de fe genuina y verdadera? ¿Te cuesta trabajo? Hoy vamos a hablar de cómo la fe de Sansón, aunque imperfecta y opacada por su debilidad, fue el canal que Dios usó para manifestar su poder. Y vamos a poder aprender que la verdadera fe no depende de nuestra fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Nos sorprende ver a alguien ser usado por Dios cuando es como Sansón, sin tener una vida piadosa ni ejemplar, siendo un hombre lleno de luchas internas, de caídas y de pasiones desordenadas. Nos cuesta trabajo, ¿verdad? Sin lugar a dudas, hermanos, Sansón era un hombre así, un hombre de pasiones. Y eso es lo primero que podemos ver, hermanos, y hay que hacerlo notar, no ocultarlo. Sansón era un hombre pasional, un hombre de pasiones. En el libro de Jueces, donde está narrado su historia desde el capítulo 14, en los primeros versos dice la palabra de Dios: y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Sansón era pasional, lo que veía, lo que deseaba, lo quería tener. Su vida era gobernada por sus instintos. Él tenía un corazón gobernado por sus deseos, no lo podemos ocultar. Sansón no era una clase de hombres, de esos hombres fríos y calculadores que analizan mucho las cosas para después actuar. No, él era todo lo contrario. Era impulsivo, era emocional, era apasionado. Sus decisiones estaban marcadas por lo que sus ojos miraban y lo que su corazón deseaba. Sansón miró a esta mujer de entre los filisteos, la quiso, la deseó y la tomó. Así fue la vida de Sansón. Él eligió a esta esposa filistea
aún en contra del consejo de sus padres. Dijo, luego la historia narra que su suegro, después de que toma a esta mujer, su suegro, Sansón se marcha por un tiempo, y en el tiempo que Sansón se va, su suegro agarra a su hija y se la da a otro hombre. Y entonces cuando llega Sansón pregunta por ella, y su suegro le dice, yo pensé que ya la habías repudiado y se la di a otro hombre. Sansón se molestó mucho y se vengó impulsivamente. Mató a muchos hombres. La escritura dice que Sansón era un hombre que se metía con rameras. Y como leímos en esta mañana, fue un hombre que se enamoró de la mujer equivocada, Dalila. Le entregó su corazón a esta mujer, a pesar de saber que iba a ser un lazo para él. Así que su vida estuvo marcada por grandes fracasos morales y por desobediencia, evidenciando que su corazón no estaba sometido a Dios, que sus pasiones lo arrastraban, al igual que cualquiera que prioriza lo que siente sobre lo que Dios dice. Así era Sansón. Yo siento esto, siento esta pasión, voy y lo tomo. Donde prioriza lo que siente, lo que quiere, lo que desea antes de la voluntad de Dios. Así era Sansón, un hombre pasional. Pero también podemos ver en su historia, hermanos, que aunque tenía un corazón gobernado por los deseos, Sansón era un hombre que vivía en una constante tensión. Él era pasional, pero también conocía de Dios. La escritura dice que Dios lo había apartado desde antes de su nacimiento para ser consagrado, para ser un nazareo. Y ahí, hermanos, yo creo que muchos se pueden sentir así en la iglesia, con esa tensión, teniendo un conocimiento de Dios, sabiendo que han sido llamados por Dios, pero aún así siendo muy pasionales. Sansón era tanto físicamente fuerte como espiritualmente vulnerable. Es interesante cómo vemos su historia y vemos cómo él era un libertador, defendía a la nación de sus enemigos y era un libertador cuando él mismo era un esclavo. ¿Se fija cómo hay una tensión en este personaje? Un libertador de Israel, pero él mismo en su vida privada era un esclavo de sus deseos. Él era un héroe en el campo de batalla, era todo un vencedor, pero en su vida privada era un fracaso. Es interesante, ¿verdad? Cómo Sansón pudo haber matado a leones, dominar a esas fieras, pero no pudo dominar su propia carne. A pesar de su fuerza física y de su llamado divino, vemos cómo este hombre permitía que sus deseos y su orgullo lo llevaran progresivamente hasta la ruina y así destruir su vida. Así que por un lado era un hombre de pasiones, hermanos, pero por otro lado era un hombre, escuche, era un hombre de fe. Solemos nosotros medir la estatura espiritual de los cristianos de acuerdo a sus logros, de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a sus ministerios. Decimos, este es un gran hombre de Dios. Solemos decir, este es un hombre de fe por la forma en que habla o el conocimiento que puede él evidenciar con sus enseñanzas. Pero ¿acaso, hermanos, Dios mide de esta misma forma? ¿Así podemos medir la estatura espiritual de alguien? Yo creo que olvidamos, hermanos, lo que meditábamos en esta mañana sobre el tema de la justificación. Que la única forma de agradar a Dios es por medio de la fe y no por las buenas obras. Olvidamos que Dios ama a su pueblo no por lo que es su pueblo. Dios ama a su pueblo
a pesar de lo que es su pueblo. Y esto lo sabía el pueblo de Dios. Recordemos que estamos en esta historia del pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios ya fue sacado de Egipto, ya pasó por el desierto, ya poseyó la tierra prometida con Josué, y luego viene este tiempo de los jueces. Pero este pueblo escuchó la voz de Dios diciéndole claramente, y estaba en la mente del pueblo las palabras de Dios cuando Dios les enseñó en Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Israel tenía un llamado por elección y por gracia divina. Había sido bendecido por Dios y Dios estaba cumpliendo sus promesas en ellos. Por elección y por gracia de Dios, no porque lo mereciera. Israel entendía que Dios lo amaba por lo que ellos, o al menos eso debería de saber, que ellos eran amados no por lo que eran, sino a pesar de lo que eran. Luego viene el tiempo de los jueces y aquí está este personaje, Sansón. ¿Qué pasó con Sansón para que a pesar de sus derrotas, de sus fracasos morales, él agradara a Dios? La única explicación lógica, teológica y textualmente bíblica es que Sansón agradó a Dios por su fe. ¿Escuchó? Así inicia el capítulo 11 del cual estamos estudiando, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. El buen testimonio de ellos no fue lo que hicieron, fue su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios honra la fe, hermanos. Ahora, la fe no se encuentra en hombres perfectos. Lo que pasa es que vemos a personajes como Moisés y olvidamos que Moisés también cometió asesinato, que fue un asesino. Miramos a personas como Abraham, y olvidamos sus defectos y miramos a otros donde sus defectos son más grandes y entonces los catalogamos de acuerdo a sus obras, sus éxitos. Pero Dios honra la fe. Y esa es la enseñanza principal por lo cual Sansón está puesto en esta lista, hermanos. La fe que Dios honra no es la fe de los perfectos, porque no hay perfectos. La Escritura dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero Sansón tenía fe. No era perfecto, pero tenía fe. Sansón no era un incrédulo, él tenía confianza y tenía fe en Dios. Él sabía que su poder, que su fuerza y que sus victorias no provenían de él. Él sabía que era Dios quien le daba la fuerza sobrenatural. Ustedes lo acaban de escuchar. Cuando él revela su fuerza, dice, es que no soy yo, es Dios. Es el llamado que Dios me ha dado desde aún antes de nacer. Había fe en este hombre. Y hay al menos 3 versículos que evidencian su fe. Jueces 15. En Jueces 15 está aquí este hombre cansado y sediento después de haber matado a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Y en el versículo 18 dice, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación. Él sabía que su fuerza y que sus victorias no provenían de él ni por sus habilidades, que era Jehová, que él era el que había dado la fuerza y que él era el que había dado la victoria.
Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. En Jueces 16, él reconoce que su fuerza venía de Dios, diciéndole a Dalila, versículo 17, descubrió todo su corazón diciendo, soy nazareo de Dios. Él tenía fe. Yo pertenezco a Dios. Sí. Como diciendo, estoy en el lugar donde no debo de estar, con la mujer que no debo de estar, haciendo lo que no debo de hacer con esta mujer. Pero yo entiendo, yo le pertenezco a Dios. Así es que él sabía, hermanos, que él no era como los demás hombres. Él sabía que esa fuerza sobrenatural venía de Jehová. Él sabe y cree que esa fuerza estaba ligada a los propósitos de Jehová. Así es que por nada, hermanos, podemos creer que él era un incrédulo. Ahora, sé que es difícil ver en Sansón algo más que inmoralidad, que terquedad, que desobediencia. Pero hoy, hermanos, por la palabra de Dios sabemos que esta es una historia de fe y de gracia. Sansón revela su secreto a Dalila y Dalila le cortó el cabello. Dice la Escritura que Dios entonces se apartó de Sansón y Sansón perdió su fuerza. Sansón fue entregado a los filisteos y los filisteos le sacaron sus ojos. Lo encadenaron con cadenas de hierro y fue tratado como una bestia de carga. Acabamos de leer que jugaban con Sansón. Lo humillaban. Era humillado por los filisteos y hacían de él un espectáculo grotesco. ¡Qué decadencia! Pero entonces, hermanos, escuchamos el versículo 22 donde dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Hermanos, un indicio de esperanza aparece de nuevo. La misericordia de Dios no se ha agotado para este hombre. Los filisteos tenían una gran fiesta en el templo adorando a su Dios y festejando, creyendo que su Dios Dagón había entregado a Sansón. Y entonces llamaron a Sansón a ese espectáculo, a esa celebración, para reírse todos los miles de personas que estaban ahí, viendo a este hombre ciego. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Sansón, dice la Escritura, clama a Dios por última vez en el versículo 28. Señor Jehová, acuérdate de mí, fortaléceme sola una vez más. Clamó a Jehová, a su Dios. Y este hombre en su humillación, en su vileza, levanta su clamor a Dios. Y le pide su ayuda, le pide su fortaleza por última vez. Sus manos empuja las dos columnas del templo. Y dice la Escritura que en esa ocasión mató a más filisteos que los que había matado en toda su vida. En su último acto, Sansón, hermanos, nos dejó ver la evidencia de su fe. Clamó con fuerza a su Dios, clamó fuertemente a Dios, Jehová, acuérdate de mí. Clamó con fe. Y es por esto, hermanos, que aunque no les guste a muchos, Dios lo registró como alguien digno de su reino. Ah, pero qué chiste, pastor. Toda su vida de inmoralidad, toda su vida de desobediencia, viviendo en los placeres.
Y en el último instante clamó a Dios. Y Dios lo salvó y le dio de su gracia. ¿No te gusta? Pleitea con Dios. Samuel, recuerden al profeta Samuel. Quizás nos tenga que pasar lo mismo que el profeta Samuel. Tenemos que aprender que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre, dice la Escritura, mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O tenemos que aprender como Pablo y reconocer que es en su debilidad, como él aprendió, que es en su debilidad donde se perfecciona el poder de Dios. Y entender como lo entendió él, que cuando él era débil, entonces era fuerte. Así es la gracia de Dios. Es una gracia soberana. Es una gracia que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros parámetros. Él tuvo fe. Y en el último instante de su existencia, él clamó a Dios. Hermanos, la gracia de Dios no se agota por nuestros fracasos. Piensen en esto. Lo más sorprendente de Sansón no era que Sansón pecara y pecara y pecara. Lo que más debe de sorprendernos, hermanos, es que Dios lo seguía usando. A pesar de sus caídas, el Espíritu de Dios, dice la Escritura, seguía viniendo sobre él. Eso es, hermanos, un Dios soberano. Y vemos nosotros que la soberanía de Dios no es caprichosa, sino que está llena de sabiduría, hermanos. Su soberanía, su gobierno está lleno de sabiduría perfecta. Aunque Sansón era un pecador y cometía todos esos errores, Dios usaba esos errores para cumplir sus propósitos. Fueron todos esos errores lo que llevó a Sansón a este último acto de justicia en contra de los filisteos. La gracia de Dios, hermanos, obra incluso en medio de todas estas circunstancias. Dios honró la fe de Sansón y no su perfección. ¿Puedes tú pensar, te hice una pregunta, que Dios te honre a ti y te señale como un héroe de la fe al lado de Abraham y de Moisés? Dios no honra tu perfección, Dios honra la fe. Y así es, aunque hiera nuestro orgullo. Va a haber muchos hombres, yo creo, cuando estemos en su gloria, que nos vamos a sorprender, hermano. Que nos vamos a sorprender. ¿Cómo es que este hombre está aquí? Hermanos, a veces tenemos un concepto muy débil o pequeño de lo que es la fe y su efecto en los creyentes. Dios no busca, hermanos, héroes intachables. Dios no busca personas intachables. Dios busca corazones que aunque estén arruinados, clamen a Él, dependan de Él y clamen a Él. Ahora, si alguno toma esto como ocasión para pecar deliberadamente, pues sabemos que no es de Cristo. Porque Sansón no es un aliciente para ir a vivir en pecado. Yo no creo que tú quieras vivir lo que Sansón vivió. Recuerden que por su desobediencia terminó ciego, condenado y humillado. Tú no quieres eso. Pero la buena noticia de esta historia, hermanos, para la iglesia, es que aunque seamos débiles, Dios sigue siendo fuerte. Que aunque tú seas débil, Dios no se debilita para nada.
que aunque tú falles, Dios no va a fallar. Que aunque tú te extravíes del camino, Dios va a continuar haciendo su voluntad y cumpliendo sus propósitos. ¿Escuchaste? La iglesia militante que estamos en este mundo con luchas, con tribulaciones y con tentaciones, tenemos que recordar esto, que nuestra verdadera fuerza y esperanza están solamente en el Señor. Tenemos que recordar, aunque estemos humillados, aunque estemos atribulados, tenemos que recordar lo que Sansón recordó al final de su vida. Yo tengo un llamamiento santo. Somos la iglesia del Señor, hemos sido consagrados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es la iglesia en quien reposa ahora el Espíritu Santo. Y aunque haya momentos de juicio por desobediencia a la iglesia, o por providencia estemos en un estado semejante al de Sansón, débiles y esclavizados, tenemos que recordar que las puertas del Hades no prevalecerán ante la iglesia. Tenemos que recordar que es la fe lo que vence al mundo. No son nuestras capacidades, no son nuestra vida intachable, nuestro camino recto sin nunca fallar. No. Es la fe. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿El superhermano? ¿El superungido? ¿El intachable? ¿El perfecto? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es el que tiene fe. El que preserva su fe. El que lo puede perder todo, pero se queda al final con su fe. Sin fuerza, sin ojos, pero con fe. Sin un testimonio intachable, pero con fe. Sin la honra de los hombres, pero siendo recordado por Dios y atendido por Dios. A veces tenemos que aceptar el hecho de que podemos perder la gloria de esta vida. Sansón perdió toda la gloria de esta vida. Perdió su testimonio, perdió su fuerza, perdió su galanura. Era de ser un héroe a ser el espectáculo, el hazmerreír de todos. Perdió su visión, quedó ciego, perdió todo. Pero a veces tenemos que aprender eso. Que podemos perder toda la gloria que podamos tener en esta vida, pero jamás debemos de perder la fe. Sin gloria en esta vida, pero con fe al morir. Sin dignidad humana, pero con la gracia de Dios. Sin aplausos, pero escrito en el libro de la vida. Este es el caso de Sansón. Sin reconocimiento. Incluso nosotros mismos lo juzgamos mal. Pero escrito en el libro de la vida. Está ahí. Dios reconociendo su fe en Hebreos 11. ¿Te sientes desesperanzado? Dios no ha agotado su misericordia. ¿No es verdad que cometemos demasiados errores en esta vida? Así es nuestra naturaleza. No pierdas la fe. La fe y el Espíritu es lo más valioso que tenemos los cristianos.
No son nuestras habilidades, no es nuestra reputación, no es lo que los demás piensen, no es lo que poseamos, no es nada de eso. Lo más valioso que tú tienes, creyente, es tu fe y el Espíritu que reposa sobre ti. ¿Careces de fuerzas en este momento? ¿Te sientes debilitado, sin fuerzas para vencer? No era la fuerza de Sansón, era el poder de Dios. No pierdas la fe. Reconoce tu debilidad y pon tu confianza en Jesús y siempre seremos salvos. Sansón perdió sus fuerzas. ¿Y qué pasó? ¿Acaso no era para él también la promesa que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán? Yace Sansón debajo de esas columnas, muerto. Yo creo, hermanos, firmemente que esta promesa se cumplió en Sansón. Finalmente tuvo las fuerzas y fue levantado en su espíritu a la presencia del Señor. Más fuerte, más sano, libre de toda lucha contra su carne, como un vencedor, siendo acogido y coronado por el Dios de misericordias. Así, hermanos, no habrá ni un cristiano, no ha habido ningún mártir en la fe, ningún cristiano, ningún creyente que haya muerto en la fe, que aunque sus últimos días hayan sido de humillación, no hay ninguno de ellos que no haya sido exaltado y honrado por el Dios en el cual confió. Este es un mensaje de esperanza para la iglesia. No importa cuál sea nuestra situación de humillación o nuestro estado de humillación, seremos exaltados y honrados por nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Oremos.